Nosotros no hemos subido modelos para solicitar prescripción de obligaciones cuando las deudas son con casas de cobranza, son con bancos o son con particulares o son con cooperativas. ¿Por qué? Porque la prescripción de estas obligaciones no se solicita mediante derecho de petición, no. Si tú consideras y tienes las pruebas para demostrarle a un juez de la República que esa obligación prescribió, ¿sí? Para que el juez de la República emita una sentencia a tu favor, tienes que presentar es una demanda, ¿sí? Y esa demanda se va a hacer de acuerdo al material probatorio que tú tienes y de acuerdo a tu caso. Esta demanda se va a tramitar mediante un proceso declarativo, porque aquí el juez, mediante la sentencia, mediante el fallo judicial, va a declarar esa obligación prescrita. Para esto, si requieres de un abogado que conozca, que sepa cómo se hace una demanda, que sepa los términos procesales, cómo se radica una demanda, sepa allegar pruebas, ¿sí? Esté pendiente de las audiencias, esté pendiente de todo. ¿Qué pasa si sale una sentencia que no es favorable para ti? Porque puede ser que no se prueben tus pretensiones. Recuerda que como va a ser un proceso, pues va a existir una contraparte que va a ser el acreedor y el acreedor también va a presentar sus pruebas, se va a defender. Tú tienes que vencer al acreedor en este proceso y esto lo vas a hacer con un abogado. Muchos pensamos que la prescripción de obligaciones civiles y comerciales se solicitan es al acreedor directamente mediante derecho de petición. No, el acreedor no está autorizado por la ley colombiana para reconocerte la prescripción de una obligación. Solamente un juez de la República en un proceso declarativo o en contestación de un proceso ejecutivo. ¿Sí? Entonces, si ya tú consideras que tienes el material probatorio, porque la prescripción hay que probarla, ¿sí? Ya sea que tengas el título valor o el título ejecutivo, lo tengas copia de este título y que este título esté vencido y hayan pasado el tiempo que determina la ley para poder alegar una prescripción o lleves más de 10 años en mora consecutiva, puedas probar que lleves ese tiempo, puedas probar que no has interrumpido el término de prescripción, que no has hecho ningún tipo de suspensión, que no has interrumpido, ya sea reconociendo la deuda, haciendo abonos la obligación, o que el acreedor no ha interrumpido este término. Si ya el acreedor te demandó, entonces ya no podrías alegar la prescripción si ya el acreedor te demandó y tú no contestaste en el tiempo que te dio el juez de la República. Entonces, si tú consideras que esa obligación está prescrita, tienes con qué irte ante un juez de la República y puedes tú vencer al acreedor en este proceso, ¿qué tienes que hacer? Contratar a un abogado para que te represente en este proceso, ¿sí? Ya vas a qué? A mirar también cuánto te están cobrando por ese proceso de prescripción. Recuerda que te pueden cobrar hasta del 30 o hasta el 40% del valor del total de la deuda actualizada, o a veces sale más económico negociar directamente con el acreedor, que a veces si las deudas son muy viejas, uno con 2, 3 millones de pesos sale de eso. Pero si te vas a iniciar un proceso de prescripción, que hay que, además, que hay que tener todo el material probatorio. Puede ser que lo ganes, puede ser que lo pierdas. Pues
El abogado de tu confianza te revisará el caso, mirará si le es viable, si tienes todo para poder pelear en ese proceso y lograr que el juez te reconozca mediante sentencia judicial, mediante fallo judicial, la prescripción de esa obligación. ¿Por qué? Porque el único que te puede decir esa obligación prescribió, la puede reconocer y que lo que diga tenga efectos judiciales, efectos jurídicos, efectos en la ley, en el mundo legal, es un juez de la República. Es el único. Y esta prescripción de esta obligación se logra ya sea que estés contestando, ¿sí?, alegando la excepción de prescripción cuando actúas como demandado, ya sea en un proceso ejecutivo que se adelante en tu contra, o que tú inicies este proceso de prescripción de obligaciones en un proceso declarativo que tú estés iniciando. Y obviamente la recomendación es que todo ese proceso lo hagas con un abogado que conoce toda la etapa procesal, inclusive te va a revisar el tema y te va a decir es viable o no es viable, ¿sí? O te sale mejor negociar directamente con la entidad, o sí, vamos a seguir peleando, pero obviamente recuerda que uno cobra estos procesos, que son procesos ordinarios, los cobra del 30 hasta el 40% del valor total de la deuda actualizada. Para eso se pide la certificación de la deuda, te la van a pedir, certificación de la deuda, y si debes 200, 300 millones de pesos, pues los honorarios serían sobre ese valor. Entonces, pues, tocaría que te asesores y mires qué es más viable para ti. Recuerda que iniciar la demanda de prescripción puedes ganar o no. ¿Qué buscas con la prescripción? Que el acreedor no te pueda demandar, no te pueda embargar por esa deuda, pero el acreedor puede seguir llamándote a cobrar, ya que cuando el juez declara que la obligación prescribe, está diciendo que esta obligación no se puede perseguir judicialmente, ¿sí? El acreedor no puede perseguirte, no puede buscar el pago de esta obligación de forma judicial, ya no podría demandarte, sino que la obligación, la deuda, entonces aquí la deuda va a mutar, se va a transformar en una deuda natural y se va a transformar en una deuda moral. Entonces el acreedor puede seguir buscando medios no judiciales, medios extrajudiciales para obtener el pago de esa obligación. Ya el acreedor puede seguir llamándote a cobrar, enviándote mensajes, ¿sí?, mirando cómo hace para que tú pagues esa deuda. Pero recuerda que por estas deudas naturales, deudas morales, ya no se te puede demandar. Estos son los efectos de una prescripción, de una obligación. El efecto de esta prescripción es que ya no nos pueden perseguir judicialmente y mediante un proceso jurisdiccional lograr el acreedor que nosotros paguemos esa obligación o que nuestro patrimonio pague esa obligación. ¿Sí? Este es el efecto o la consecuencia de cuando se declara una obligación prescrita. Si requieres asesoría sobre este tema, puedes contratar tu asesoría escribiendo al WhatsApp 320-618-0049, WhatsApp 320-618-0049 y con gusto te asesoramos.